En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Muy bien, todos los lunes a en el informativo minero de la web, pues ya estamos acostumbrados a escuchar a la doctora Stephanie Pardo, abogada de Holland & Knight, experta en derecho minero ambiental de este país de Colombia. Ella hoy nos tiene un tema bien interesante y le sigue colocando la lupa, como se dice popularmente, a ese proyecto de ley que tiene listo el gobierno nacional para presentar al Congreso de la República y reformar el Código Nacional Minero. Bueno, las leyes mineras del país. Hoy la doctora Stephanie Pardo nos dice que quiere hablar o nos va a hablar a los oyentes del informativo minero sobre lo que quiere cambiar el gobierno en materia de regalías, las regalías en ese proyecto de ley. Vamos a escucharla a esta hora de la mañana. Doctora Stephanie Pardo, muy buenos días. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, con más de 2.000 abogados en el mundo. Y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 del proyecto de ley minera. Proyecto de ley que ya culminó la fase de comentarios, como lo habíamos hablado en anteriores oportunidades, en anteriores programas. Y el día de hoy, pues vamos a analizar, ya estamos finalizando este análisis que desde hace varios programas en Minería al Día hemos estado evaluando, hemos estado revisando con diferentes expertos. Cada uno de los capítulos, cada uno de los apartados y secciones del proyecto de ley minera. Recordamos a todos nuestros oyentes que este proyecto de ley minera está en fase de socialización o comentarios. Supuestamente está en fase de consulta previa para las comunidades étnicas y pues vamos a ver si esto es así o no, porque en un próximo programa tendremos un invitado muy especial que hablará de este y otros temas relevantes del proyecto de ley minera. ¿Y por qué es importante analizar? No solo porque este proyecto de ley minera pues será presentado ante el Congreso posiblemente, sino porque es muy importante analizar cuál es la visión del gobierno, qué es lo que quiere hacer el gobierno, porque independientemente de que se presente o no este proyecto de ley, pues digamos que aquí se conoce, en este borrador está plasmado todo el cambio que quiere hacer el gobierno del doctor Gustavo Petro a el sector minero. Y en el capítulo 10 se habla de las contraprestaciones o cláusulas económicas. Como bien saben, en el actual estatuto minero también hay una sección dedicada a todo este tema de las contraprestaciones económicas. Actualmente las contraprestaciones económicas pues son sumas que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables. Y tenemos entonces en la ley 685 de 2001 dos tipos de contraprestaciones. Uno es la regalía, que es la contraprestación que consiste en un porcentaje fijo o progresivo del producto bruto explotado por el titular minero y se calcula con base en, o se mide con base en la producción a borde o en boca de mina y se paga actualmente en dinero. Entonces tenemos la regalía y tenemos el canon superficiario.
el proyecto de ley minera quiere sumar a las cláusulas económicas que acabamos de mencionar, es decir, al canon superficiario y a la regalía, quiere sumar dos contraprestaciones, se podría decir, adicionales. Entonces, en el artículo 121 se habla de una contraprestación adicional que es variada con base en el estándar de precios altos y bajos, ya hablaremos de ello, y una contraprestación social que de hecho pues ya existe, pero se ratifica en este capítulo. Entonces hagamos un análisis comparativo de las cláusulas específicamente del canon superficiario que hoy en día tenemos en la ley 685, hagamos un análisis comparativo frente al proyecto de ley minera y qué es lo que quiere cambiar. Entonces, actualmente en la ley 685, en el artículo 230, vemos que los cánones superficiarios que paga todo titular minero se paga durante la etapa de exploración y se paga por parte del titular minero a partir del registro del contrato de concesión minera. Entonces, en este momento tenemos tres tipos de variaciones de ese canon superficiario y tenemos que equivale a un salario mínimo día por hectárea, se paga anualmente y se paga un salario si el área no excede 2.000 hectáreas. Si está el área entre 2.000 y 5.000 hectáreas, se paga 2 salarios mínimos. Y si está entre 5.000 y 10.000, se paga 3 salarios mínimos día de manera anual y de manera anticipada. Esto se paga durante toda la etapa de exploración minera del proyecto minero en la actualidad. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Entonces, el gobierno lo que quiere hacer es incluir una modificación a las tarifas generales del canon superficiario. Y recordemos que este proyecto de ley trae una fase adicional. Acuérdense, lo hablamos en un programa anterior, que el proyecto minero en este caso, en este proyecto de ley minera, tendría varias fases y es la fase de alistamiento, la fase de exploración, la de construcción y montaje y pues la del periodo de explotación. Entonces el canon superficiario en el proyecto de ley minera tendría que pagarse durante la etapa o la fase de alistamiento. Se pagaría un 0.75% de un salario mínimo día. En la fase de alistamiento se pagaría también en la fase de exploración, en la de construcción y montaje. Y señala el artículo 118 que se paga sobre las extensiones del proyecto minero que el contratista retenga para hacer una exploración durante el periodo de explotación. Entonces señala unas tarifas diferenciadas. Yo diría que estas tarifas que trata de incluir el proyecto de ley, lo que pretenden es segregar y hacer, digamos, un análisis diferenciado dependiendo de las etapas del proyecto. Entonces, hace una distinción y se paga de manera distinta cuando hay un título minero que tiene una extensión entre 0 y 100 hectáreas, entre 100 y 1.000 hectáreas, entre 1.000 y 5.000 y entre 5.000 y 10.000. Recuerden que en la actualidad solo hay 3 tipos de tarifas que son menos de 1.000 hectáreas, entre 2.000 y 5.000 y entre 5.000 y 10.000. Entonces lo que quiere hacer el borrador de articulado del proyecto de ley es hacer 4 categorías. Se pagaría menos, digamos que si el título minero es muy pequeño, de menos de 100, pues se pagaría menos, y si es menos de 1.000, pues también se pagaría menos. Entonces digamos que hay una segregación de las tarifas, también hay una segregación dependiendo de los años. Entonces no se paga lo mismo
si se está entre 0 a 3 años, si se está entre 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9 y finalmente 10 años. Entonces varía el valor de salario mínimo dependiendo de la edad, por decirlo así, del proyecto de ley y del número de hectáreas. Y como les decía, para las fases de construcción y montaje, pues se continuará pagando ese canon superficiario, y además se dice que en caso de conservar áreas para exploración adicional, se continuará cancelando el último canon pagado durante la fase de exploración. Entonces vemos cómo pues hay una metodología distinta con unos factores diferentes, y se señala además que en los procesos de selección objetiva la autoridad minera podrá establecer una metodología diferente. Entonces fíjense cómo la autoridad minera quiere hacer una metodología distinta dependiendo de el tipo de proceso de contratación. Si es selección objetiva, pues se podrá establecer una metodología diferente, y obviamente se señala que el no pago pues del canon es lugar a declaratoria de caducidad del contrato. Eso sobra porque en las causales de caducidad se es muy claro que incluso en la legislación actual que pues el no pago del canon superficiario de una contraprestación económica pues será causal de caducidad. Vámonos a las regalías. Este tema es muy importante y apasionante, porque recordemos que las regalías el año pasado, en el 2023, pues tuvo un recaudo histórico de 9,19 billones de pesos por concepto de regalías en el año 2023, superó la meta establecida por el Sistema General de Regalías, y pues digamos que es un recaudo casi que histórico. Por tanto, es muy importante lo que diga el gobierno frente a lo que quiere modificar frente a este tema, y se señala que pues se hace una distinción o una conceptualización de la regalía, y se señala que consiste en un porcentaje fijo progresivo del producto bruto explotado. Y lo importante, digamos, de esto es que se señala que se causa una regalía digamos también por los registros de propiedad privada vigentes. Eso digamos que pues digamos no tiene una modificación tan trascendental. No obstante, sí señala el proyecto de ley que hay una contraprestación adicional. Entonces ya sabemos que en la actualidad hay canon superficiario y hay regalía. Según el artículo 121, habría una contraprestación adicional, más carga económica para el titular minero, y se señala que es una obligación económica a cargo del contratista que equivale a una participación del valor de la producción en boca de mina, calculado sobre todo el volumen producido para todos los minerales extraídos dentro del área, y se paga trimestralmente. Entonces, aparte de la regalía, es muy parecida a la regalía, aparte de la regalía, se fija otro valor, otra contraprestación que se paga de manera trimestral, teniendo en cuenta el precio base de liquidación de regalías fijado por la UCME. Entonces, ojo, porque es una contraprestación adicional distinta, trimestral, que puede variar según el artículo 122, dependiendo de los precios altos y bajos. Entonces, claro, yo creo que el gobierno, no contento con los 9,19 billones de pesos que recaudó de manera histórica en el año pasado, dijo, bueno, si tenemos precios altos, precios internacionales altos, pues nosotros también vamos a ganar. Y esta cláusula, esta contraprestación adicional, tendría una variación dependiendo o un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio del mercado, y pues se señala que se establecerá la metodología para la determinación de esos precios altos y bajos. Entonces vamos en tres contraprestaciones. La última contraprestación que se señala es la social, y dice que pues son contraprestaciones sociales los programas que se encuentran en el plan de gestión social correspondientes a la inversión social que realizan
los titulares o adjudicatarios de los contratos mineros y se señala que pues estas tendrán acciones orientadas al cierre de brechas sociales y de género, un tema súper importante del que también vamos a hablar aquí más adelante. Entonces vemos que lo que el gobierno quiere es, además de lo que ya tenemos del canon superficiario y de las regalías, hacer entonces un ajuste a esas tarifas, a esa metodología de tarifas con base en el número de hectáreas y en el porcentaje dependiendo del año. Y en materia de regalías, pues se deja, digamos que casi igual, solo que se añade adicionalmente una contraprestación adicional trimestral que dependerá de los precios altos y bajos. Esto, digamos, si tenemos precios bajos, podría favorecer, pero recordemos que sería una contraprestación adicional a las regalías. Entonces, resulta bastante dura esa cláusula de contraprestación adicional que quiere incluir el gobierno. Es una cláusula, una contraprestación económica adicional, ojo a los titulares mineros, porque estas cláusulas quieren gravar aún más a los titulares de proyectos mineros para que paguen más contraprestaciones económicas. Entonces, bueno, hemos visto el capítulo 10 del proyecto de ley minera. Ya estamos, como les dije, finalizando todo este tema del análisis del proyecto de ley minera y en el próximo programa, como les dije, vamos a cerrar este análisis del proyecto de ley minera con un invitado muy especial del sector del carbón, donde hablaremos de todo el efecto que tendrá la prohibición del carbón térmico y el impacto fiscal que esto generará. Muchas gracias, Edgar, por el espacio. Hemos hablado hoy de un tema tan importante como lo es las contraprestaciones económicas. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.